En 1935, una aspirante a estrella, llamada Frances Farmer, deslumbró a Hollywood. La bella y dotada actriz parecía estar viviendo una vida encantada. Entonces, ¿cómo terminó esta mujer sufriendo años de amarga tortura y profunda humillación? No hay una estrella para Frances Farmer en el Paseo de la Fama de Hollywood. 8 años después de su debut cinematográfico, Frances lo perdió todo: su fama, su fe y su libertad. Frances estuvo encerrada más de 5 horribles años en un hospital psiquiátrico público. Cuando salió, los médicos consideraron que estaba curada, pero su espíritu estaba destrozado. Soy A.J. Benza. En este episodio de Misterios y Escándalos, relataremos la espeluznante terapia a la que Frances fue obligada a sufrir. Estaban a su vista, torturándola con tratamiento de shock, baños de cubitos de hielo, y creía que había sido violada allí. ¿Cómo pudo aquella chica, cómo pudo Frances Farmer sobrevivir esos 5 años? Es un misterio para mí. Su sobrino Frank describirá el fuerte temperamento de Farmer. Tenía aquellos arrebatos de violencia. El trauma y la angustia de Farmer será recordada por destacados personajes de Hollywood. Si solo hubiese podido mantenerse sobria, no creo que estuviese loca en absoluto. Fue trágico para su carrera porque era bastante brillante. Siempre decía: no estoy loca, no os gusta mi vida. Dejadme seguir mi vida y estaré muy tranquila. Nadie tiene que preocuparse por mí. Sit down over here in our chair of honor. In just a moment, we'll pursue with you the often uncertain path of your life, okay? Esta es la historia de una mujer que rehusó jugar ese juego y pagó el precio definitivo: Frances Farmer. A finales de los 30, Frances Farmer fue una de las principales estrellas de la Paramount. Su encantadora presencia en la pantalla hacía que el público volviese otra vez. Frank Farmer recuerda los tempranos éxitos de su tía Frances. En 1935 estaba bajo contrato en la Paramount y era periodista con el nombre de Frances Farmer, la aspirante a estrella. A la edad de 22 años, la joven actriz era la heroína de Hollywood. Era una mujer muy inteligente, como Bette Davis, muy franca, muy brillante y muy emotiva. Creo que podría haber tenido una larga carrera si esos otros factores no hubiesen jugado su parte. Entraremos en esos otros factores más tarde, aunque algunos podrían decir que los problemas de Farmer empezaron en su infancia. Frances nació el 19 de septiembre de 1913, hija de un agradable abogado de Seattle llamado Ernest y de su extrovertida esposa Lillian. Sus padres se separaron cuando Frances era una niña. Deryn Young escribió el guión del telefilm sobre Frances Farmer. En su niñez pensaba en ser poeta o escritora. Ese era el camino que seguía, y no había a la vista indicios de problema alguno. Al menos hasta el instituto. Durante su último año, Frances, de 17 años, ganó un concurso nacional de escritura. El ensayo ganador se titulaba Dios muere. La gente estaba escandalizada porque esa jovencita estaba diciendo literalmente que Dios no existe. Y no se decían esas cosas en 1931 y ya está. En la primavera de 1935, con 21 años, Frances ganó otro concurso. Participó en un concurso de ensayos y ganó. El primer premio era un viaje con gastos pagados a la Unión Soviética. La madre de Frances, Lillian, estaba furiosa porque Frances había aceptado un viaje a la comunista Rusia. Acusó a su hija de traición a los Estados Unidos. Frances se fue, tenía un plan. Eric Bergen escribió el guión de la película de 1982, Frances, que protagonizó Jessica Lange. A su vuelta de Rusia, decidió quedarse en Nueva York y empezar su carrera de actriz. Después de 3 meses en Nueva York persiguiendo el sueño de Broadway, con 21 años fue descubierta por un cazatalentos de la Paramount. Pero Frances se resistía a dejar Nueva York. La actriz Susan Blakely interpretó a Frances Farmer en el telefilm de 1983, Will There Ever Really Be a Morning? Todo eran presiones de su madre. Su madre era tan manipuladora y opresiva que finalmente se fue a Hollywood. En 1935, el día de su 22 cumpleaños, Frances firmó un contrato por 7 años con la Paramount. Nadie la conocía en 1935. En el otoño de 1936 se estrenó Come and Get It y fue un éxito. Era una estrella. Lotta, how would you like to go to Chicago to work? I'd be scared to be in Chicago alone. I'd be there. You'd like that, wouldn't you? You being a married man and all, I would think it was funny. Frances estaba de moda.
Y para mantenerla en el candelero, los agentes de prensa de la Paramount animaron a Frances a salir con un atractivo actor llamado Leif Erikson. Pero le salió el tiro por la culata cuando Frances, en contra de los deseos del estudio, se casó con Erikson el 8 de febrero de 1936. Ya ven, una primera actriz debía de estar soltera. Los ultrajados ejecutivos de la Paramount querían que Frances actuase como una estrella. Odiaba el maquillaje, odiaba que le depilasen las cejas, no le gustaba. Solo tenía una idea y eran los escenarios de Nueva York. Al año siguiente, en 1937, lo consiguió finalmente. Fue a Nueva York, se unió al Groove Theatre y apareció en una obra muy popular titulada Golden Boy. Los problemas empezaron a los 24 años, cuando Frances comenzó a tontear con el autor de Golden Boy, Clifford Odets. Él estaba casado, y no lo olviden, ella también. Clifford Odets no la trató demasiado bien y acabó destrozada por esta aventura. Cuando llegó el momento de llevar Golden Boy a Londres, no la dejaron ir porque ya tenían una actriz allí que financiaba el proyecto. Era parte del trato que ella interpretase el papel de Lorna Moon. Frances salió de la obra y de la vida del autor también. Supo que no podía seguir con él por un telegrama de una línea. Por lo que puedo recordar era: mi mujer regresa de Europa. Buena suerte. Por desgracia, Frances necesitaba toda la suerte que pudiese conseguir. Estaba destrozada y decidió que no podía ir a ninguna parte sino regresar a Hollywood. Eso si Hollywood la aceptaba de nuevo. En 1940, después de ser rechazada por su amante en Nueva York, la actriz de 27 años, Frances Farmer, regresó a Hollywood. Aún bajo contrato con la Paramount, Frances hizo algunas películas mediocres. Su matrimonio con el actor Leif Erikson había terminado, pero francamente, ese era el menor de sus problemas. Verán, Frances empezaba a tener problemas con el alcohol y las pastillas. Frances era una chica grande y tendía a engordar, así que le daban pastillas para ayudarle a perder peso. Pienso que probablemente era alcohólica o casi en ese momento. Las pastillas y el alcohol se convirtieron en una combinación letal. Añadir un coche y un policía, y eso pasó. Y sí, algo ocurrió la noche del 19 de octubre de 1942. Frances, de 29 años, conducía por la autopista de la costa en una zona poco iluminada. Era durante la Segunda Guerra Mundial, y se les pedía a los conductores que no pusieran las luces. Conducía con las luces puestas. Había estado en una fiesta, había bebido unas copas. La policía la paró y tuvo lugar esa desagradable escena. ¿Desagradable? Bueno, los agentes le preguntaron por su profesión y respondió: prostituta. Eso fue el principio de una serie de escenas que finalmente la llevaron a ser encarcelada y tachada de loca, lo que probablemente no era. En enero de 1943, a los 29 años, Frances copó los titulares una vez más. Vivía en el Hotel Knickerbocker de Hollywood, en libertad condicional después de su último tropiezo con la ley. Farmer protagonizaba una película de bajo presupuesto titulada No Escape, un título adecuado si consideramos... Estaba en el plató rodando una película para la Paramount. Cogió un bote de laca, se lo tiró a su peluquera y le dio en la cabeza. Aparentemente la peluquera la denunció porque de repente, en mitad de la noche, la policía sacó a Frances a rastras de la habitación de su hotel. Fueron a por ella al hotel y la sacaron a rastras. Frances había violado su libertad condicional y fue detenida por agresión. Pero en lugar de ir a la cárcel, fue enviada al hospital psiquiátrico La Crescenta. Probablemente lo arreglaron el estudio y su agente por aquella época. Era una buena manera de evitarle publicidad durante un tiempo. Después de 8 meses en el psiquiátrico, Frances se escapó. Sin otro lugar donde ir, volvió a Seattle con su madre Lillian. Un gran error. Lillian trató de convencer a su hija para que volviese a Hollywood y retomase su carrera. Frances argumentaba que en Hollywood se sentía tan atrapada y se ahogaba tanto como en el hospital. Su madre no lo entendía. Su madre lo consideraba de este modo. ¿Cómo puedes ser tan estúpida? Puedes ser famosa. Una razón muy particular. Frances tenía algo en la mano, un cuchillo de cocina, y empezó a gesticular de manera que podía interpretarse como una amenaza. Recuerdo a Lillian. Haz eso y volverás allí. Volverás derecha allí. Suelta eso. Las peleas entre madre e hija aumentaron en los meses siguientes. Las amenazas de Lillian finalmente se llevaron a cabo. Frances Farmer baja las escaleras. Están esos hombres esperándola y la sacan de allí. No había manera de que la llevasen al manicomio porque no estaba loca. Con 31 años, Frances fue ingresada en el Hospital Estatal de Washington, también conocido como Stay Lacombe, el 5 de mayo de 1945. Stephen Jaffe es el productor del telefilm sobre Frances Farmer.
Cómo sobrevivió a lo que tuvo que pasar es casi imposible de imaginar. Antes de que estuviese en Steilacoom, su vida estaba hecha pedazos. Imposible de imaginar e incluso peor experimentarlo. Básicamente porque tenía mal genio y no quería ser una estrella de cine. Frances Farmer tenía que estar loca. In October of 1942, you're picked up for drunk driving in Santa Monica and are placed on probation. When you break that probation only 2 months later, you react violently to being put in jail. Psychological tests indicate that you're suffering from schizophrenia. So instead of being an alcoholic, as was so widely thought, you were actually seriously ill. ¿Lo estaba? En 1945, la estrella de cine de 31 años, Frances Farmer, bebía, tenía rabietas y montaba jaleos en Hollywood. Por estas razones se la consideraba una enferma mental. Frances fue encerrada en el ala de psiquiatría del Hospital Estatal de Washington. Están viendo Misterios y Escándalos. Soy A.J. Benza. Frances pasó los 5 años siguientes atrapada en una pesadilla. La metieron en el pabellón de violentos con esa gente que gritaba, aullaba, babeaba con desperdicios por todas partes. Pero el doctor Jerry Dennis, director del Hospital Estatal, defiende su institución. Si Frances Farmer tuviese que recibir tratamiento hoy, las cosas serían muy diferentes. A veces la reclusión y las cadenas se usaban y aún se usan hoy. No creo que hubiese abusos graves, desatención, violación o que cualquier otra cosa parecida ocurriese aquí. Pero tampoco era un club de campo. Frances puso las cosas peor al resistirse. Frances trataba de rebelarse. Y por supuesto, cuanto más lo hacía, más la sometían a aquellos tratamientos. Uno de los tratamientos se llamaba hidroterapia, en el que al paciente se le introducía en una bañera de agua helada. Los médicos creían que esta terapia sometía a los pacientes. Lo que pasó realmente es que dejaron a Frances Farmer en la bañera 10 horas. Durante ese tiempo se mordió el labio inferior de tal forma que tuvieron que cosérselo. La hidroterapia no fue el único tratamiento brutal que Frances tuvo que soportar. Otra terapia experimental de los años 40 era el electroshock. El tratamiento consiste en una pequeña corriente eléctrica que pasa a través de la cabeza durante 1 o 2 segundos. No se utilizaron relajantes musculares hasta finales de los años 50. Por tanto, incluso si se dormía al paciente, había tremendas convulsiones, como puede verse en las películas. Susan Blakely interpretó a Frances Farmer en el telefilm de 1983, Will There Ever Really Be a Morning? Fue muy duro hacer esas escenas e imaginar lo que tuvo que ser. Piensa que se lo hacían sin límite. Sufrió un número sorprendente de tratamientos y durante un tiempo se comportaba como un zombie. Como último recurso para los pacientes que no respondían a estos tratamientos, se practicaba a veces una lobotomía. En 1948, el doctor Walter Freeman llegó al Hospital Estatal e introdujo un procedimiento llamado lobotomía transorbital. Todo comenzó con un picahielos que salió del cajón de nuestra cocina. Consistía en introducir el picahielos por una de las fosas nasales hasta el cerebro, unos 5 centímetros. El doctor Donald Becker es el jefe de neurocirugía del Hospital de la Universidad de Los Ángeles. Moviendo el instrumento de atrás hacia adelante, se interrumpen las conexiones del lóbulo frontal y el resto del cerebro. Esta es el área del cerebro que controla los impulsos del comportamiento. Así que la gente que sufre este proceso es más tranquila, menos impulsiva, menos inclinado a modelos de comportamientos más problemáticos. ¿Te hacen una lobotomía transorbital? Ras, y listo en unos minutos. Puedes hacer docenas en un día. Esa era la cuestión. Este era el eslogan del doctor Freeman. La lobotomía les devuelve a casa. A Frances Farmer le diagnosticaron un comportamiento antisocial que la hacía la candidata perfecta a una lobotomía. ¿Pero sufrió realmente este proceso? Después de todos estos años, el debate continúa. Convencionalmente se dice que a Frances le practicaron una lobotomía en el hospital estatal. No, nunca ocurrió. Sí, mi padre operó a Frances Farmer. Esta es Frances Farmer en una fotografía personal con el equipo y las enfermeras alrededor de la mesa de operaciones. De acuerdo con la información de que disponemos, no hay nada que indique que verdaderamente se le practicase una lobotomía.
No tengo duda de que se lo hicieron a Frances. Algo debió ocurrir allí, pero no que destruyesen su cerebro. Si le practicaron o no una lobotomía a Frances, de lo que no hay duda es de que los 5 agonizantes años que pasó en el hospital destrozaron su espíritu. En 1958, la estrella de la pantalla y una vez paciente de psiquiatría, Frances Farmer, apareció en el programa de televisión Esta es su vida. Sus 44 años reflejaban los 5 de pesadilla en el psiquiátrico. I didn't think then, and I still don't, that I was actually sick, but there were so many people who seemed to think I was mentally ill that I just had to find out why, and to find out whether it was my fault, what was happening. You know, if you get treated like a patient, why, you have to act like one. Finalmente se dio cuenta. Si quería salir alguna vez, tenía que aceptar el juego. ¿Queréis que diga que estoy loca? Bien, estoy loca. ¿Satisfechos? Y lo estuvieron. No estaba completamente curada en modo alguno. Todavía tenía sus demonios. Era una alcohólica. Vivía en otro mundo. Empezaba a hablar un galimatías u otras lenguas. Quiero decir que no se la entendía, y de repente la Frances con la que estabas hablando ya no estaba. Frances tenía 36 años cuando salió del manicomio en 1950. Su fuerte voluntad y su espíritu independiente habían sido destruidos. Frances regresó a su casa de Seattle a petición de sus ancianos padres. Creo que sus padres la llevaron a casa porque necesitaban a alguien que les cuidase. ¿Y quién les iba a salir más barato que Frances? Pienso que su madre era un caso mental. Estaba dispuesta a mandarla de nuevo al manicomio y la amenazaba menos que hiciese una película con Bing Crosby. Esas eran sus alternativas. Realmente Frances encontró otra alternativa. En 1954, con 41 años, Frances hizo la maleta y dejó la casa de una vez. Pasó los 3 años siguientes en paradero desconocido. En su ausencia, sus padres murieron. En 1957, a los 43 años, Frances fue finalmente descubierta trabajando de recepcionista en un hotel de San Francisco. Todo el mundo se moría por oír su historia, y en enero de 1958, Frances apareció en el programa de televisión de Ralph Edwards, Esta es su vida. Era una tortura ver cómo este hombre la sometía al 3er grado. ¿Era alcohólica, Frances? No, I was never. ¿Era adicta a las drogas? No. Sabiendo todo lo que aquella mujer había pasado, verla allí sentada tranquilamente, aguantando las preguntas, era más de lo que uno puede aguantar. Su aparición en Esta es su vida llevó de vuelta a Frances a los 44 años. Creo que una persona que ha tenido desórdenes de comportamiento y ha sufrido una lobotomía a finales de los 40 o principios de los 50 puede seguir en la sociedad y aparecer ante los demás como si su comportamiento fuese normal. Frances regresó a la Paramount e interpretó un pequeño papel en una película de 1958 titulada The Party Crashers. La película estaba protagonizada por Connie Stevens. Se aislaba. No hablaba con el equipo. No hablaba con nadie. Parecía estar muy lejos todo el tiempo, casi demasiado lejos para volver. Si quedaba una persona en su interior, si quedaba algo de vida, se escapó. Cuando ves la película, sus ojos están muertos. En el otoño de 1958, Frances se trasladó a Indianápolis para hacer su propio programa de televisión llamado Frances Farmer Presenta. Básicamente era un programa de películas para la tarde. Una vieja estrella de cine que habla con las jóvenes estrellas. Me sentaba y pensaba al final del programa, ya he superado otro día. Desgraciadamente, esos días estaban contados. En abril de 1970, a Frances Farmer, que era una fumadora empedernida desde los 20 años, se le diagnosticó un cáncer de garganta. Murió 4 meses después, a los 56 años. Frances es recordada por su sobrino Frank. Espero que la gente vea este programa y sea el final definitivo de la saga de Frances Farmer. Lo espero. Que descanse en paz. I'm very happy to be here tonight to let people see that I am the kind of person I am and not a legend that arose. ¿Estaba Frances Farmer realmente loca? Miren, si a cada famoso que tenga una cierta actitud, mala cabeza o un comportamiento estrafalario se le encierra en un manicomio, no quedaría nadie en esta ciudad. Soy A.J. Benza, vengan conmigo la próxima vez que nuestros caminos se crucen en este estado de ánimo llamado Hollywood.